7 años y él se arrodilló ante otra mujer, con mi anillo en mi dedo la cena de celebración de Norfine Systems, más de 200 empleados, inversionistas, reporteros y yo, sentada a menos de 15 metros del escenario, aún luciendo el anillo de compromiso que Eisen me dio hace 3 años afuera. La nieve caía copiosamente sobre Chicago, las luces del río, difuminándose en destellos dorados y blancos tras los cristales adentro. Todo brillaba, el cristal, el champán, el mármol pulido, los flashes de las cámaras y el enorme logo de Norfine detrás del escenario. Allí estaba Eisen Cole, 35 años, fundador y CEO, la imagen perfecta de una de las empresas de software de más rápido crecimiento en Chicago hace 7 años. No podía permitirse un escritorio, pasaba días enteros en cafeterías, con un solo café negro y una laptop que se recalentaba si abría demasiadas pestañas. Dormía 4 horas y repetía ahora. Norfine acababa de cerrar la ronda de financiación más grande de su historia, valía más de $1.000 millones, lo habían puesto en la portada de la revista Kranz el mes anterior, la próxima estrella tecnológica de Chicago. Esa noche debía ser una celebración a las 4 de la tarde. Eisen me mandó un mensaje: ven temprano, esta noche no te vayas antes del final, tengo algo importante que decirles a todos. Yo estaba en nuestro dormitorio, eligiendo entre 2 corbatas para su traje azul marino. Sonreí al leerlo, esa es la parte que aún recuerdo con más claridad. Sonreí porque 3 años antes, Eisen ya me había propuesto matrimonio. No hubo fotógrafo, ni flores, ni sorpresa orquestada. Norfine acababa de superar su primera crisis de liquidez real. Eisen llegó a casa después de las 2 de la madrugada, dejó su maletín, se deslizó por el armario y se sentó en el suelo. Me senté a su lado, parecía tan agotado que podría haberse quedado dormido. Clare, dijo, no puedo darte nada ahora mismo. Metió la mano en el abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El anillo era modesto para los estándares del hombre en que Eisen se convertiría. Me lo deslizó en el dedo. Prometió que cuando la empresa estuviera estable, lo haría como correspondía. Un día, dijo, te lo volveré a pedir de una manera que todo el mundo se entere. Me reí y le dije que no necesitaba que todo el mundo lo supiera, y lo decía en serio, así que, cuando el presentador en la cena de Norfine sonrió y dijo, antes de terminar, Eisen tiene un anuncio personal que le gustaría hacer, me incorporé un poco más en mi asiento. Entonces, Madison Reed subió al escenario. Llevaba seda blanco plateada, se movía como lo hacía en cada sala de juntas, serena, pulcra, completamente segura de su lugar. Madison era la directora de estrategia de Norfine, se había unido a la empresa hacía 3 años. Casi de inmediato, se convirtió en una de las ejecutivas más cercanas a Eisen. Era buena en su trabajo, eso era importante para mí. Habría sido más fácil si no lo fuera. Podía aguantar 12 horas de reuniones y aún así recordar que inversor odiaba las suscripciones de consumo, que miembro de la junta se preocupaba por la retención bruta, y que socio potencial necesitaba creer que la idea había sido suya. Primero había ayudado a Norfine a superar despidos brutales, 2 financiaciones difíciles y la primera expansión europea. Se había ganado su lugar. A los reporteros de negocios les encantaba ponerla a ella y a Eisen en el mismo encuadre. Un artículo bromeaba diciendo que Eisen soñaba con titulares y Madison convertía esos titulares en cifras. Se lo había mostrado meses antes. Están intentando convertirlos en una pareja poderosa, le bromeé apenas levantó la vista de su teléfono. Escriben tonterías cuando se quedan sin noticias de negocios reales. Ahora él estaba de pie en un escenario, sosteniendo su mano. La sala enmudeció. Eisen miró a Madison de una forma que reconocí. Una vez me había mirado así. Los últimos años han cambiado Norfine, dijo, y me han cambiado a mí. Solía pensar que lo más importante que un fundador podía encontrar era el equipo adecuado, pero he aprendido que también necesitas a alguien que realmente entienda lo que estás construyendo, alguien que te desafíe cuando todos los demás te dicen que sí. Madison ha sido esa persona para mí. No solo es la persona en la que más confío en los negocios, es la persona que quiero a mi lado por el resto de mi vida. Entonces, metió la mano en su chaqueta. Por un extraño segundo, mis ojos se dirigieron a mi mano, al anillo que ya estaba allí. Eisen se arrodilló. La sala estalló en un clamor. La gente aplaudía. Alguien lanzó un silbido. Los teléfonos se alzaron por doquier a mi alrededor. Los fotógrafos se abrían paso hacia el escenario. Madison se cubrió la boca con la mano y rompió a llorar de la mesa de al lado. Oí a alguien exclamar, Dios mío, por fin, por fin. 3 días antes, le había preguntado a Eisen si pasaríamos la Navidad con mi madre. Me respondió que estaba demasiado ocupado para pensar con tanta antelación. Una semana antes, había comido pasta en la barra de nuestra cocina, respondiendo correos entre bocado y bocado. Un mes atrás, se había quedado dormido a mi lado, con un brazo sobre mi cintura, y me había prometido que,
Tras esta ronda de financiación, las cosas se calmarían, no habíamos terminado nuestra relación, no nos habíamos dado un tiempo, ni siquiera habíamos tenido una última pelea desastrosa, simplemente nos habíamos agotado al menos. Eso era lo que yo pensaba. Él llegaba a casa más tarde, hablábamos menos. Cada vez que le preguntaba qué ocurría, su respuesta era: después de que esta ronda cierre, creía que estábamos atravesando la fase intermedia, la parte difícil de una relación duradera, esa que los adultos deben superar. Él, por lo visto, había decidido que era el desenlace. La pregunta, la verdadera, surgió en cuanto Madison pronunció su sí. Un reportero cerca del frente se rió y preguntó: ¿significa esto que Norfine finalmente tiene una primera dama? Todos se rieron con él. Entonces, una reportera más joven levantó la mano. Isen, en perfiles anteriores se ha hecho referencia a una novia de mucho tiempo. ¿Puedes aclarar cuándo terminó esa relación? Todo mi cuerpo se quedó inmóvil. La sonrisa de Madison también cambió. Apenas perceptiblemente. Isen sabía que yo estaba en la sala. Nos habíamos visto en el vestíbulo del hotel menos de una hora antes. Me había besado la mejilla y me había dicho que estaba preciosa. Ahora miró a la reportera. Fue una relación que duró mucho tiempo, dijo. Fue una relación. No Clare, no 7 años. No la mujer sentada en la sala luciendo su anillo. Nos conocimos durante mucho tiempo, continuó, pero las personas cambian. Lo que necesitas en una etapa de tu vida no es siempre lo que necesitas en otra. La reportera frunció el ceño. Entonces, ¿la relación ha terminado? Isen hizo una pausa. No fue una pausa larga. La mayoría de la gente probablemente ni la notó. Yo sí. Ya no somos el uno para el otro, dijo. Eso fue todo. 7 años reducidos a una frase clara para la prensa. Ya no somos el uno para él. Algo dentro de mí se quedó muy callado. Metí la mano bajo la mesa y me quité el anillo. No armé un escándalo, no confronté a Madison, no le tiré una copa en la cara a Isen, no me quedé a verlos besarse. Me levanté, me puse el abrigo y salí por las puertas laterales. El pasillo fuera del salón de baile estaba casi en silencio cuando las puertas se cerraron tras de mí. Los aplausos se convirtieron en un rugido sordo. Abrí la mano dentro del anillo. Isen había grabado 2 palabras: siempre. Nosotros. Las miré fijamente unos segundos, luego caminé hasta un cesto de basura junto al ascensor y dejé caer el anillo dentro. No miré atrás. Afuera, la nieve caía con más fuerza. El viento atravesaba la entrada cubierta del hotel y levantaba polvo sobre la acera. Saqué el teléfono y marqué un número que no había llamado voluntariamente en mucho tiempo. Mi madre respondió al segundo tono. Clare, sonaba sorprendida. Mamá. Esa sola palabra casi me quiebra la voz. La línea quedó en silencio. Miré a través del cristal del hotel las luces del interior. Tenías razón, ella no dijo: te lo dije, ni siquiera preguntó qué había pasado. Preguntó: ¿dónde estás? Y eso casi me hizo llorar más que todo lo que Isen había hecho. En el centro, en un hotel, estás a salvo. Sí, ¿quieres que vaya a buscarte? Tragó saliva. No solo esta noche. Ella esperó. Creo que estoy lista para volver a casa, dije. ¿En serio? Vuelve a casa. De vuelta a Bennett. Hubo otro silencio. Luego ella dijo: está bien, sin victoria, sin sermón, solo está bien. Un momento después, preguntó: ¿estás sola? Sí, quédate donde estás. Daniel está en River North. Parpadeé. Daniel Hayes. Me tomó un segundo. Daniel y yo nos conocíamos desde niños. La familia Hayes había hecho negocios con la mía por más de 20 años. Nuestros padres solían bromear sobre que acabaríamos juntos, lo que nos hacía sentir miserable a ambos cuando éramos adolescentes. Luego conocí a Isen más tarde. Después de una de las mayores peleas que había tenido con mi padre, me mudé y me alejé en gran medida de mi familia. Daniel se mudó a Nueva York. Nos convertimos en personas que se enviaban mensajes de cumpleaños y ocasionalmente respondían en los chats familiares. ¿Por qué viene Daniel? Pregunté. Porque está cerca, dijo mamá, y porque no quiero que estés sola en medio de una ventisca. Luego añadió: Clare, esto no es una trampa. A pesar de mí. Me reí. No dije que lo fuera. Pusiste la misma cara que solías poner cada vez que salía su nombre. Lo escuchaba claramente por el teléfono. Unos 15 minutos más tarde, una camioneta negra se estacionó justo debajo del dosel del hotel. Daniel descendió del vehículo, ataviado con un abrigo gris oscuro y una bufanda. La nieve se había enredado en su pelo oscuro. No me dio un abrazo, tampoco inquirió sobre lo sucedido. Su mirada se dirigió a las ventanas del vestíbulo, por donde se veía un televisor que transmitía en directo un fragmento de la fiesta de arriba. Isen y Madison aparecían juntos, envueltos en un torbellino de flashes. Después, Daniel giró para mirarme de nuevo. ¿Regresas a casa? Aún no. De acuerdo. ¿Para qué necesito 3 días?
Para poner mi vida en orden, él asintió con la cabeza una sola vez. 3 días, abrió la puerta del asiento del copiloto. Yo permanecí inmóvil. ¿No sientes curiosidad? Muchísima. ¿Por qué no me interrogas, entonces? Me dirigió una mirada, como si la contestación resultara evidente, porque si deseas contármelo, lo harás. En el interior del coche, la calefacción ya funcionaba, un café intacto reposaba en el portavasos. Daniel me lo extendió. Tu madre me comentó que no disfrutas el café azucarado. ¿Ella te ha dicho eso? Me ha revelado bastantes cosas, ¿como cuáles? Por ejemplo, que no aprovechara tu ruptura para darte sermones sobre la vida. Solté una carcajada de verdad. Me reí después. Sentí un ardor en los ojos. Daniel puso en marcha el vehículo. ¿Tienes permiso para llorar? Si lo deseas. No lo haré, pues no lo hagas. Mientras nos alejábamos, vi en la pantalla del vestíbulo cómo Ethan rodeaba a Madison con un brazo. Miré una vez, luego me giré hacia la ventana. Fue entonces cuando realmente me golpeó. 7 años podían terminar así. En silencio pasé los siguientes 3 días borrándome de la vida de Ethan. El primer día, me mudé del piso que habíamos compartido durante 5 años. Lo alquilamos porque, al principio, comprar algo en esa zona era imposible. Más tarde, cuando Ethan ya podía permitírselo sin problemas, nos decíamos que esperaríamos a que Northline estuviera más estable. El piso estaba lleno de cosas nuestras. Cogí solo lo mío: ropa, libros, documentos, fotos. Mi vieja cafetera de expreso. Había un corcho en la cocina cubierto de imágenes. La primera oficina de Norfine. Ethan, borracho tras cerrar su primera ronda institucional, riendo con los brazos rodeando un cubo de basura, porque lo había celebrado demasiado. Nosotros dos acampando en Wisconsin. Una foto borrosa de la noche de nuestro compromiso, tomada a las 2:30 de la madrugada porque ninguno de los dos podía dormir. Me quedé allí parada un buen rato, luego dejé todas las fotos en la pared. Algunas cosas pertenecen a la vida que estaba dejando atrás. Recuperarlas no haría que volvieran a ser mías al segundo día. Me reuní con un abogado años antes. Había hecho una pequeña inversión inicial en Norfine a través de una SBV. No me deshice de mis acciones, no buscaba venganza, ni me interesaba crear un problema para empleados u otros inversores solo para perjudicar a Ethan. Utilicé el acuerdo de transferencia existente y vendí la parte que se me permitía vender de vuelta a una entidad aprobada. Luego, di por terminados varios acuerdos de asesoramiento informal que se habían integrado lentamente en mi vida sin que ni Ethan ni yo los denomináramos así. Durante años, había analizado cosas para el modelo financieros, términos de financiación, contratos empresariales. A veces, Ethan me giraba su portátil durante la cena y decía: algo no me cuadra aquí, que se me escapa. Yo leía durante 10 minutos y señalaba una línea. Él creía que tenía buena intuición. Parte de ese malentendido fue mío. Había estudiado economía y matemáticas aplicadas después de la universidad. Pasé 2 años en el equipo de inversiones de Bennett Capital. Mi padre me daba memorandos de inversión reales desde los 16 años y me pedía que explicara dónde podría fallar un acuerdo, pero cada vez que Ethan preguntaba cómo sabía algo, yo bromeaba: lo leí en alguna parte. Una corazonada. Simplemente no me cuadraba. Al principio, oculté mi pasado porque me sentía orgullosa. No quería que supiera que era la hija de David Bennett. Quería saber que me amaba sin ninguna atadura a mi familia, nuestro dinero o nuestros contactos. Más tarde, temía que pensara que lo estaba juzgando en silencio y después de eso, reducirme se convirtió simplemente en una costumbre. Norfine era su sueño. Quería que sintiera que cada logro era suyo. Nunca quise que se preguntara si la gente tenía reuniones por mi influencia o si su novia estaba evaluando su trabajo en secreto, así que me fui apartando de la historia. En aquel momento, lo llamé apoyo. Mirando atrás, puedo admitir algo más difícil: no merecía lo que Ethan me hizo, pero ayudé a crear la versión más pequeña de Clare Bennett que él terminó creyendo que era real. Me escondí tanto tiempo que un día confundió mi ocultamiento con la falta de algo que ofrecer. En la tercera tarde, Ethan llegó a casa mientras yo empacaba la última caja. Ambos nos quedamos helados cuando se abrió la puerta. Miró el armario medio vacío, luego mi maleta. ¿Qué haces? Me estoy mudando. Su rostro se endureció. Claire, tenemos que hablar. Miré la hora. ¿Tienes 20 minutos? Eso lo sorprendió. Dejó su abrigo sobre el respaldo de una silla. Sé que estás enfadada por lo de la cena. Enfadada. Casi me río. Ethan, te comprometiste con otra mujer delante de mí. ¿De verdad crees que solo estoy enfadada? Se frotó la cara con ambas manos. Lo manejé mal. Esa es una forma interesante de decirlo, pero esto no surgió de la nada. Entonces explícamelo. Estuvo en silencio unos segundos. Llevamos tiempo teniendo problemas. Ninguno de los dos quiso decirlo. ¿Qué problemas?
Cambiamos, yo cambié, la empresa cambió, mi vida es completamente distinta a como era hace 5 años. Paso mis días con la junta, inversores, planes de expansión, la prensa. La mitad de las veces llego a casa y ni siquiera sé cómo explicar con lo que estoy lidiando. Entonces, elegiste a Madison, no lo negó, ella entiende ese mundo, ya veo, ella me desafía, discute conmigo, me dice cuando una decisión es errónea. Claire, tú. Se detuvo, yo no, nunca más preguntas por la empresa porque pensé que odiabas traer trabajo a casa, eso no es lo mismo, que es diferente. Ahora parecía frustrado, no sé, a veces siento que perteneces a una etapa anterior de mi vida, eso dolió más que el resto, una etapa anterior, no lo digo como un insulto, ¿crees que no pude seguirte el ritmo? Él no respondió, el silencio respondió por él. Me llevó meses comprender que el conocimiento de Madison sobre Norfine era solo una parte de lo que lo atraía. Lo que Eisen amaba era en quien se convertía en los ojos de Madison. Él la conoció después de que Norfine tuviera una oficina bonita, una marca reconocida, un equipo ejecutivo real e inversores pidiendo su tiempo. Ella nunca conoció a Eisen, cuya cuenta bancaria había caído por debajo de los $400. Ella nunca lo vio sentado en un coche aparcado durante 2 horas después de que un capitalista de riesgo se riera de su primera propuesta. Ella nunca lo vio a las 3 de la mañana preguntándose si había cometido el mayor error de su vida porque no podía pagar la nómina. Madison conocía a Eisen Core, fundador y CEO, el hombre que ya había ganado. Yo también conocía a ese hombre, pero también conocía al asustado que había debajo, y en algún momento, el éxito hizo que prefiriera a las personas que solo reflejaban la versión de sí mismo que quería ver. Yo aún no entendía eso esa tarde, solo asentí, de acuerdo, entiendo. Sus hombros parecieron relajarse, como si mi calma le facilitara las cosas. Me aseguraré de que estés bien atendida, lo miré fijamente, ¿qué quieres decir con eso? El apartamento, dinero. Si necesitas algo, me estás ofreciendo una indemnización por ruptura. No me refería a eso, entonces, ¿a qué te referías? Cerró los ojos por un segundo. Claire, estuvimos juntos 7 años, no quiero que esto se ponga feo. Me reí una vez, Eisen. Lo feo pasó anoche. Se quedó inmóvil, cerré la cremallera de mi maleta. No quiero nada de ti, no iré a la prensa, no me entrometeré en tu relación con Madison si esa es la vida que quieres. Tenla. Arrastré la maleta hacia la puerta. Eisen me agarró de la muñeca. ¿A dónde vas? A casa. Su respuesta fue automática. Este es tu hogar. Miré su mano, lentamente la soltó. Ya no. Daniel esperaba abajo, apoyado en su SUV y revisando correos en su teléfono. Al verme, guardó el teléfono y tomó la maleta más pesada sin preguntar. Eisen salió detrás de mí. Se detuvo al ver a Daniel. ¿Quién es él? Antes de que pudiera responder, Daniel le tendió la mano. Daniel Hayes. Eisen conocía el nombre. Hayes Andrew era una de las firmas de capital privado más reconocidas de Chicago. Daniel se había convertido en uno de sus socios más jóvenes. Eisen no le tendió la mano, en cambio, me miró. ¿Cómo lo conoces? Lo conozco desde hace más de 20 años, eso lo sorprendió. Daniel no se unió a la discusión, puso mi maleta atrás y abrió la puerta del pasajero. Claire, dijo Eisen, me giré, no tenemos que hacer esto. Lo miré por un largo momento. No he hecho nada, Eisen. Luego me subí al coche, simplemente me fui 3 días después. Regresé a Bennett Capital técnicamente. Primero volví con mi familia. Mi padre no me recibió en la puerta con un abrazo, ese nunca fue su estilo. Estaba sentado a la mesa del comedor cuando entré, me miró durante 5 segundos. ¿Cuánto tiempo vuelves? No lo sé, una semana más, un mes. Papá, me senté frente a él. Quiero decir, quiero volver a la firma. Su expresión cambió por primera vez, por él. No, ¿estás seguro? Sí, me estudió 8:30 mañana, parpadeé. ¿Qué? Comité de inversiones. Si vuelves, retomas donde lo dejaste. Mi madre lo miró fijamente. Tu hija fue humillada públicamente hace 3 días. Mi padre pasó una página del periódico y yo empecé a reír por primera vez en días. Se sintió fácil. Hay lugares de los que puedes marcharte años y aún así regresar sin tener que justificar tu fracaso. El hogar era uno de ellos, el trabajo. No. Bennett Capital no era un nombre conocido, no gestionábamos cuentas de jubilación minoristas ni anunciábamos por televisión. La firma había comenzado décadas atrás en inversiones industriales y había crecido hasta convertirse en capital privado, capital de crecimiento y gestión de activos de oficinas familiares en las finanzas de Chicago. La gente conocía a Bennett fuera de ese círculo. A casi nadie le importaba. Esa era una razón por la que Eisen nunca me había vinculado a ello. Mi nombre era Claire Bennett. En Chicago había muchos Bennett. Dejé de asistir a eventos de la fundación familiar hace años. No tenía
Un rol público en la firma ni biografía en la web al regresar. Mi padre no me puso en la junta, me entregó una cartera de inversiones en tecnología de consumo con problemas. 6 meses, dijo. Demuéstrame que aún puedes hacer el trabajo. Pensé que encontraría mi ritmo rápidamente, me equivoqué en mi segundo mes de vuelta. Lideré una recomendación de reestructuración para una empresa de software, teníamos una participación significativa en ella, dediqué 3 semanas a elaborar el análisis, preparé más de 40 páginas de material, entré a la reunión convencida de haber identificado el problema central. Uno de los socios senior hizo 2 preguntas, solo 2, y me di cuenta de que había pasado por alto una restricción en un contrato de distribución que alteraba la mitad del plan. Tuvimos que rehacer casi todo. Tras la reunión, me quedé sola en la sala de conferencias durante 30 minutos. Cuando dejé Bennett hacía 5 años, una parte de mí creía que simplemente había elegido una vida diferente. Pensé que si volvía, seguiría siendo la misma mujer que era al irme. La industria no me había esperado. Otras personas habían pasado 5 años cerrando tratos, dirigiendo empresas, superando ciclos, cometiendo errores, aprendiendo. Yo no. Mi padre me encontró recogiendo mis papeles. ¿Duele?, preguntó. Un poco. ¿Crees que ya no eres tan lista como antes? No respondí. Sacó una silla. Ser lista nunca fue tu problema, el problema fue irte 5 años y pensar que podrías volver en 3 meses. Luego dijo algo que apunté más tarde. Tener razón, una vez no te prepara. Ese día finalmente separé 2 ideas que había confundido. Se me permitió volver a casa sin haberlo merecido. No tenía el derecho de regresar al trabajo y ser buena en ello de inmediato. Tuve que ganarme esa parte de nuevo. Mientras tanto, Eisen empezaba a notar detalles del pasado que nunca se había planteado cuestionar al principio. Envió mensajes prácticos. Dejaste una llave, todavía hay cosas en el almacén, podemos hablar cuando estés listo. No respondí. Luego, 2 semanas después, apareció un mensaje diferente. ¿Conoces a Victor Chow? Lo miré fijamente unos segundos y volteé el teléfono. Victor había sido uno de los primeros inversores institucionales de Norfine hace años. Eisen le había enviado más de una docena de correos y no había recibido respuesta. Entonces, de repente, Víctor accedió a una reunión. Eisen siempre había asumido que la persistencia finalmente funcionó. No fue así. Yo había llamado a la hija de Víctor, a quien conocía de la universidad. Dale 30 minutos, le dije. Si tu padre odia el negocio después de 30 minutos, haz como si nunca hubiera llamado. Víctor le dio 30 minutos a Eisen. Luego Eisen lo convenció de invertir $2 millones. Esa distinción era importante para mí. Yo abrí la puerta. Eisen cerró el trato. El éxito seguía siendo suyo. No respondí al mensaje. Una semana después, llegó otro. La financiación puente de 2019 fue también tu idea. Norfine estaba a menos de 6 semanas de quedarse sin efectivo. El banco no extendía su línea. Eisen no había dormido bien en días. Había reconstruido el modelo y noté que una gran cartera de cuentas por cobrar había sido tratada como si no tuviera ningún valor de financiación. Escribí una posible estructura en 3 páginas y la dejé sobre la mesa de la cocina. ¿Se te ocurrió esto?, preguntó Eisen a la mañana siguiente. Viendo algo parecido en línea, me creyó. El director financiero trabajó más tarde con un fondo de crédito privado para convertir la idea en una financiación real. Norfine sobrevivió de nuevo. No le respondí. La primera vez que contesté fue cuando me envió una fotografía de un modelo antiguo. Mi letra cubría los márgenes en rojo. No asumas que la renovación se mantendrá tan alta si el cliente más grande paga con 45 días de retraso. El efectivo se agota. Este incentivo de ventas atraerá al tipo equivocado de cliente. Su mensaje debajo decía: ¿escribiste todo esto? Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. Sí, escribí finalmente. Mi teléfono sonó segundos después. Rechacé la llamada. Volvió a llamarlo. Rechacé de nuevo. Entonces envió un mensaje más. ¿Cuántas veces? No entendí al principio. Un segundo mensaje llegó. ¿Cuántas veces creí haber tomado la decisión correcta, cuando tú ya habías corregido discretamente el error antes de que yo pudiera cometerlo? Esa era la pregunta importante. No importaba quién fuera mi padre, tampoco si conocía a Victor Chow por primera vez. Eisen tuvo que replantearse una de las historias que más valoraba de sí mismo. Siempre se había visto como el fundador que tomaba la decisión acertada bajo presión. A veces lo hacía él, otras veces yo señalaba el problema antes de que lo tropezara. Recordaba el buen resultado. Había olvidado quién había planteado la duda. Aproximadamente un mes después, se enfrentó a Madison. No escuché la conversación de ninguno de los dos. Un antiguo colega de Norfine me la contó tiempo después. Eisen preguntó: ¿sabías que Clare conocía a Víctor? Madison respondió: sí. ¿Sabías que ella fue la primera en esbozar la estructura del puente? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Madison guardó silencio un instante, luego dijo:
cuando te dije yo que yo había hecho esas cosas? Isen no tuvo respuesta. Madison nunca había mentido abiertamente, simplemente, nunca había corregido las suposiciones que la beneficiaban, pero ella tampoco permitió que Isen la retratara como una villana solo porque él había comenzado a arrepentirse de su decisión. Clare te presentó gente, Madison le dijo que eso era cierto. Ella miró modelos. Eso también es cierto. Yo también pasé 3 años construyendo esta empresa contigo. Lideré el ser y me senté a tu lado durante los despidos. Volé a Londres 6 veces para lanzar Europa. No la conviertas en una santa ahora para poder convertirme en un fraude. Él no dijo nada. Yo nunca te dije que Clare era estúpida. Madison continuó. Te gustaba creer que ella no entendía este mundo porque eso hacía la historia más limpia. ¿Qué historia? Esa en la que empiezas de la nada, te conviertes en un CEO exitoso, superas a la novia de tu vida anterior y finalmente conoces a una mujer que puede seguirte el ritmo. El rostro de Isen, aparentemente, cambió. Madison no se detuvo. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué te gustaba tanto estar conmigo? ¿Fue realmente solo porque entendía la empresa? ¿Ella esperó o fue porque te conocí después de que ya habías ganado? Eso dio en el clavo. Nunca te vi en la ruina, nunca te vi aterrorizado, nunca te vi preguntándote si podrías pagar la nómina. En mi opinión, eras Isen Cole, CEO, desde el primer día. Clare ya estaba familiarizada con la versión previa. Después, Madison pronunció unas palabras que Isen me citaría textualmente más adelante. No me seleccionaste por haberme comprendido con mayor profundidad, me escogiste porque únicamente conocía la faceta tuya que ya había triunfado. Su prometido se disolvió la semana posterior. Madison fue la primera en quitarse el anillo. No me estás eligiendo en este momento, le espetó. Lo que intentas es revertir el daño que le provocaste a la otra y no deseo unirme en matrimonio con un hombre que viva cada jornada cuestionándose si su elección fue errónea. 3 meses después de mi regreso a Bennett, Isen y yo coincidimos por primera vez en el mismo evento. Bennett Capital organizaba su encuentro anual de inversionistas. Asistió uno de los directivos de Northline y Isen lo acompañaba. Desconocía por completo su asistencia. Me encontraba presentando nuestro flamante fondo de crecimiento. Subí al estrado vistiendo un traje azul noche. Mi progenitor ocupaba un asiento en la primera fila. Daniel se hallaba ligeramente apartado en un primer momento. No reparé en Isen. Después, alguien formuló una pregunta desde el centro del salón, y al alzar la mirada, lo divisé sentado hacia el fondo. Su semblante se tornó completamente inexpresivo. Concluida la sesión, me abordó en el pasillo. Claire, me detuve. ¿Estás empleada en Bennett? Sí, ¿desde cuándo? 2 años antes de mi partida. 3 meses desde que regresé. Me miró fijamente. Tu padre, David Bennett. Isen conocía el nombre. Todos en su círculo financiero lo hacían. Bennett Capital había sido una de las firmas que él quería en la ronda de financiación anterior de Northline 2 años antes. Madison había intentado conseguir una reunión. Mi padre había fallecido. Su inversión total en ese momento era básicamente buena compañía, precio equivocado. Yo nunca intervine. Ahora el rostro de Isen cambió lentamente. Entonces, todo este tiempo. No, lo interrumpí, no hagas eso. Bennett Money no construyó Northline. Mi padre no construyó tu empresa. Yo no construí tu empresa. Las personas que te presenté eran mayormente mis contactos y el consejo fue mío. Pero llegaste a donde estás porque eres bueno en lo que haces. Me miró. Entonces, ¿por qué suena a insulto ahora? Porque lo preguntas solo ahora. Estuvo en silencio. Luego dijo, Madison y yo rompimos el compromiso. Lo sé, ¿sabes? Las finanzas de Chicago no son tan grandes. Claire, sé que cometí un error. ¿Qué error? Esta vez no dijo que no lo sabía. Respiró hondo. Me gustaba cómo me miraba. Eso me sorprendió. Me conociste después de que todo funcionara. Teníamos una oficina, teníamos dinero. La gente quería reunirse conmigo. A sus ojos, yo siempre era un triunfador. Su voz bajó. Pero tú me conocías de antes. A veces, al volver a casa contigo, recordaba al tipo que siempre tenía miedo, al tipo que no estaba seguro de poder lograr nada de esto. Me decía a mí mismo que ya no teníamos nada en común. Él desvió la mirada. Creo que simplemente no me gustaba que me recordaran que no siempre fui esta versión de mí mismo. Por primera vez, sentí que Isen había dado con el verdadero problema. Aún así, la respuesta no cambió. Isen, el mayor problema no es que no supieras quién era mi padre, no es que no supieras que yo entendía de finanzas, es que, cuando decidiste que no podías seguirme el ritmo, nunca me preguntaste si era cierto. Él me miró de nuevo. Tú decidiste quién era yo, luego decidiste que esa versión de mí no era suficiente. Sus ojos se enrojecieron. 7 años, Clare, sé que de verdad no me darás ninguna oportunidad. Pensé en el hombre que había sido a los 28. Ese Isen solía hacer preguntas. ¿Qué opinas?
porque estás molesto, ¿qué me falta? El éxito le había enseñado a dar respuestas antes que nadie. No es que me niegue a darte una oportunidad, dije. Tomaste tu decisión en esa cena pública antes de darme una. Después de eso, Isen dejó de contactarme por mucho tiempo. Mi vida no se volvió perfecta de inmediato en mi cuarto mes en Bennett. Cometí otro error, no con una modelo esta vez, sino con una persona. Un fundador de una de nuestras empresas en cartera prometió 2 veces que haría los cambios de gestión que considerábamos necesarios. Le creí 2 veces, no hizo nada, perdimos un trimestre entero. Mi padre preguntó, ¿por qué no actuaste antes? Pensé que cambiaría. Papá me miró un segundo de más. Pareces muy comprometida últimamente a creer que la gente mejorará sin que se le exija. Fue algo desagradable de oír. También era verdad en el trabajo y en mi relación. Siempre había estado dispuesta a dar un mes más, una conversación más, una oportunidad más. Seguí creyendo que la historia era evidencia para el futuro. Finalmente reemplazamos al fundador. Esa decisión me enseñó algo que debería haber aprendido años antes. El tiempo ya invertido no es una razón para seguir invirtiendo. Para mi 7º mes de regreso, completamos una reestructuración exitosamente en mi 8º año. Vendimos otra empresa en dificultades a un comprador estratégico por primera vez. La cartera alcanzó su objetivo de retorno anual. Mi padre no me felicitó al final de la reunión trimestral. Miró mi modelo y dijo, la próxima vez, haz la última página menos fea. Sonreí el resto del día casi al mismo tiempo. Daniel y yo nos acercamos poco a poco, no sin tropiezos. Eso importaba. Daniel nunca me presionó para salir con él, nunca se comparó con Isen. Comíamos juntos después de las reuniones, corrimos junto al lago los fines de semana y trabajaba hasta las 10 de la noche. A veces me mandaba un mensaje de vivo, apenas respondía, luego bajaba las escaleras. Tenía tacos por un tiempo. Eso fue todo lo que pude manejar. Luego cancelé la cena con él un sábado por trabajo. La semana siguiente, lo volví a hacer. La tercera vez, en lugar de decir, no hay problema, me mandó un mensaje, necesitamos hablar. Nos encontramos en un bar del barrio. Asumí que quería definir nuestra relación. En cambio, dijo, estás trabajando demasiado, tengo 5 años que recuperar. Entonces, ¿de qué se trata esto? A veces dices que estás reconstruyendo tu vida.